El silencio de Dios no es el final de la historia, es solo una pausa en el proceso. Muchos de los mayores milagros en la Biblia nacieron en medio del silencio. Cuando parecía que Dios no hablaba, en realidad estaba preparando el escenario para manifestar su gloria. Es en ese intervalo donde se prueba la verdadera fe, esa que no depende de emociones ni de señales, sino de una convicción profunda de que el Señor nunca falla. Miremos el caso de Lázaro. Jesús fue informado de su enfermedad, pero no acudió de inmediato. Esperó 4 días y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Marta y María no entendían el silencio del Maestro. Lloraron, reclamaron y pensaron que había llegado tarde. Sin embargo, aquel silencio fue necesario para que se manifestara un milagro más grande. Si Jesús hubiera llegado antes, solo habría sanado a un enfermo. Pero al llegar después, resucitó a un muerto. Ese milagro nació del silencio. Así actúa Dios muchas veces en nuestras vidas. Cuando parece que no llega, en realidad está preparando algo que excede nuestras expectativas. El retraso divino no es negación, es una estrategia del cielo para mostrar su poder en el momento exacto. El rey David también conoció el silencio de Dios. En los Salmos se lamenta diciendo: Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Salmo 22:1. Pero más adelante el mismo David declara: Esperé pacientemente a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. David aprendió que Dios no siempre responde de inmediato, pero siempre responde a tiempo. El silencio de Dios puede doler, pero también enseña. Nos enseña humildad, paciencia y dependencia. Nos enseña que no somos el centro, sino que todo gira en torno a su voluntad perfecta. Aprendemos a dejar de controlar, a soltar el miedo y a descansar en su plan aunque no lo comprendamos. Cada silencio divino es una invitación a crecer. Es un recordatorio de que Leif no se construye en la abundancia, sino en la espera. En los momentos donde no oímos nada, Dios nos pide que sigamos caminando por lo que ya dijo, por las promesas que están escritas. Su palabra es suficiente para sostenernos mientras llega la respuesta. Moisés esperó 40 años antes de ser llamado a liberar a su pueblo. Abraham esperó 25 años por la promesa de su hijo. El pueblo de Israel esperó siglos por la llegada del Mesías. Y aun cuando parecía que Dios había olvidado a su pueblo, el cielo se abrió y nació Jesús cumpliendo cada profecía. En cada caso, el silencio fue parte del propósito. Dios no actúa bajo presión humana. Él sabe cuándo hablar, cuándo moverse y cuándo hacer silencio. Pero mientras Él calla, su espíritu no deja de trabajar. Hay procesos invisibles ocurriendo a favor tuyo. Puertas que se están abriendo, corazones que están cambiando, caminos que se están despejando. Por eso no tomes decisiones desesperadas en medio del silencio. Cuando Dios no habla, mantente firme. Cuando no entiendas o sigue creyendo. Su silencio no es castigo, es protección. Hay oraciones que Él no responde porque sabe que la respuesta equivocada podría desviarte del propósito eterno. Y cuando llegue el momento, su voz romperá el silencio con poder. Dios hablará en una sola frase lo que esperaste durante años. Y esa palabra traerá restauración, claridad y paz. Porque cuando Dios finalmente habla, todo cambia. El dolor se transforma en testimonio, la espera en bendición y el silencio en una melodía de gratitud. Si hoy sientes que Dios está callado, recuerda esto. El mismo Dios que pareció guardar silencio en la cruz fue el que al tercer día resucitó. En el momento en que Jesús expiró, parecía que el cielo había cerrado sus labios. Pero 3 días después, el sepulcro vacío habló más fuerte que cualquier voz. El silencio del viernes fue necesario para que llegara la victoria del domingo. Así también en tu vida. Puede que hoy estés viviendo tu viernes de silencio, pero pronto llegará tu domingo de resurrección. Dios romperá su silencio y mostrará que nunca te abandonó. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene al amanecer. Salmo 35. No desesperes, no pierdas la fe. Lo que hoy no entiendes, mañana será el testimonio que edifique a otros. El silencio de Dios no es ausencia, es una promesa que se está gestando en el tiempo perfecto. Cuando todo parezca quieto, adora. Cuando no veas nada, confía. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda. Dios está en control. Su silencio tiene voz. Y su tiempo traerá la respuesta que cambiará tu historia. El silencio de Dios, aunque difícil de comprender, es una de las mayores pruebas de fe que un creyente puede experimentar. No es un castigo, sino una oportunidad divina para fortalecer nuestra relación con Él. En el silencio, Dios mide la profundidad de nuestra confianza, la sinceridad de nuestra oración y la firmeza de nuestro amor. Cuando todo parece en calma y no hay respuesta, muchos piensan que Dios no los escucha. Pero la verdad es que el Señor siempre está atento, observando desde el cielo, analizando cada pensamiento, cada palabra y cada lágrima. En el libro de Salmos 56:8 está escrito: Tú has contado mis lamentos.
Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Eso nos demuestra que no hay oración ignorada ni lágrima perdida. Todo lo que haces en fe tiene un propósito eterno. El silencio de Dios también revela la diferencia entre querer una bendición y buscar al dador de la bendición. Hay quienes solo oran para obtener resultados, pero el creyente maduro ora para tener comunión. En ese silencio Dios nos enseña que más importante que recibir algo es conocerle más profundamente. A veces cuando no responde es porque quiere que nos acerquemos más, no para pedir, sino para escuchar su corazón. El profeta Habacuc también enfrentó el silencio divino. Se quejaba de la injusticia y el mal en el mundo, pero no veía intervención inmediata. Sin embargo, aprendió una lección profunda cuando Dios le mostró que todo tiene su tiempo. Habacuc concluyó diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Esa es la actitud que Dios busca, una fe que se mantenga firme aún sin señales visibles. El silencio también puede ser una respuesta protectora. Hay cosas que pedimos y no recibimos porque, en su sabiduría, Dios sabe que podrían dañarnos. Como un Padre amoroso, Él no siempre concede lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Si pudiéramos ver todo lo que Él ve, agradeceríamos cada oración no respondida. En tiempos de silencio, el enemigo intentará sembrar duda. Dirá que Dios te ha olvidado, que tus oraciones son inútiles. Pero recuerda, el diablo es experto en aprovechar los espacios donde no oímos a Dios. En esos momentos no debemos alejarnos, sino acercarnos más a la palabra. Es allí donde el silencio se llena de promesas y la fe se alimenta de esperanza. Cada silencio tiene un propósito escondido. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado. Durante años no hubo voz de Dios que le explicara por qué. Pero cuando llegó el tiempo, Dios levantó a José como gobernador de Egipto para salvar a su pueblo. Si Dios hubiera hablado antes, José tal vez no habría soportado el proceso, pero en el silencio aprendió a confiar sin entender. De igual manera, tú puedes estar viviendo una etapa en la que todo parece detenido. Tus oraciones no tienen eco, tus sueños están en pausa y tus fuerzas se agotan. Pero no te rindas. Si Dios está en silencio, es porque algo grande está por formarse. Él no trabaja al ritmo del reloj humano, sino al compás de la eternidad. Mientras esperas, no detengas tu adoración. Canta, ora, agradece y sigue sembrando. La fe no se demuestra en los tiempos de abundancia, sino en los momentos de silencio y prueba. Cada vez que eliges confiar, aún sin ver, el cielo se mueve a tu favor. Recuerda que la Biblia dice en Isaías 30:15, en descanso y en confianza será vuestra fortaleza. Esa confianza se construye cuando aprendemos a ver el silencio como una prueba de amor y no como una ausencia. Dios no te ha olvidado. Está obrando donde tú no puedes mirar. Y cuando todo parezca perdido, su respuesta llegará con poder, trayendo no solo lo que pediste, sino mucho más de lo que imaginabas. Así que no temas el silencio. No te desesperes si no escuchas su voz. Su silencio no significa indiferencia, sino que está preparando una respuesta que glorificará su nombre y bendecirá tu vida, porque aún no ha terminado la historia, y el silencio de hoy será el testimonio de mañana. Cuando finalmente Dios hable, entenderás que cada minuto de silencio fue una palabra invisible escrita en el libro de tu destino. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Oramos, pedimos, clamamos y no obtenemos respuesta inmediata. Ese silencio puede inquietarnos, hacernos dudar e incluso sentir que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, en las páginas de la Biblia descubrimos que el silencio de Dios no significa ausencia, sino trabajo en lo invisible. En el libro de Job encontramos a un hombre justo, fiel y temeroso de Dios que lo perdió todo sin entender por qué. Job oró, lloró y no recibió respuesta durante mucho tiempo. Dios guardó silencio, pero no lo había abandonado. En ese aparente silencio, el Señor estaba moldeando el carácter de Job, fortaleciendo su fe y preparando una restauración más grande que su pérdida. Cuando finalmente habló, Job comprendió que su sufrimiento no fue en vano, sino parte de un plan perfecto. A veces Dios calla porque su respuesta requiere tiempo, no porque no pueda hacerlo al instante, sino porque el proceso también tiene un propósito. El silencio es el terreno donde crece la fe. Es ahí donde aprendemos a confiar no por lo que vemos o sentimos, sino por lo que creemos. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Recordemos también a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él clamó 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aún sin recibir una respuesta audible, se sometió diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese silencio, el plan más grande de redención estaba siendo ejecutado. Dios no respondió con palabras, sino con acción. Su silencio fue la antesala de la salvación.
Muchas veces Dios guarda silencio para enseñarnos a escucharlo de otra forma. Él puede hablar a través de una situación, una persona, una pérdida o incluso una demora. Cuando creemos que todo está detenido, Dios está moviendo piezas que no alcanzamos a ver. Como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El creyente maduro aprende que el silencio de Dios es también una respuesta. A veces, el espera de Dios es más poderoso que un sí o un no, porque esperar en Él desarrolla paciencia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3, 4 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mientras esperamos, debemos seguir orando, sirviendo y creyendo. No podemos medir la fidelidad de Dios por la rapidez de su respuesta, sino por la certeza de su promesa. Él nunca llega tarde porque su tiempo es perfecto. El silencio también es una invitación a revisar nuestro corazón. A veces Dios calla porque quiere que dejemos de pedir y comencemos a escuchar. Otras veces porque desea que maduremos, que caminemos por fe, no por emociones. Cuando Dios parece callar, en realidad nos está preparando para algo mayor. Tal vez no recibas lo que pediste, pero recibirás lo que necesitas. Y cuando llegue ese momento, entenderás que su silencio no fue indiferencia, sino amor en su forma más profunda. Así que si hoy te sientes sin respuesta, recuerda que los grandes hombres y mujeres de la Biblia también pasaron por silencios divinos. Abraham esperó décadas por un hijo. José soportó años en prisión. David huyó antes de ser rey. Pero en todos esos silencios, Dios estaba cumpliendo su propósito. No temas el silencio de Dios. Aprende a descansar en Él. Porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú callas, Él prepara. Y cuando finalmente hable, su voz transformará todo tu entorno. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmos 37, 7. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es presencia sin palabras. Es la escuela donde el alma aprende a confiar y el corazón aprende a descansar.